Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con la abogada experta en estos temas, con doña Patricia Borja. Ella es abogada en temas de seguridad social, experta en ello. Y bueno, vamos a consultarle sobre esto. Hay dos temas, pero primero vamos a hablar acerca de esta noticia que se dio sobre la optimización de la nómina. ¿Cómo vemos, doña Patricia, esta decisión que ha tomado las autoridades del IES y que, bueno, ha dicho no va a afectar en realidad a las prestaciones de servicios, que es lo que importan a la ciudadanía? Bienvenida, Patricia, le escuchamos a esta hora. Muy buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia de Radio Sucesos. Sí, ciertamente el 2 de enero el IES, a través de su cuenta de X, anunció este proceso de optimización del talento humano. Y sobre esto yo le puedo mencionar que ciertamente la Organización Internacional del Trabajo, en algunos informes que realizó en el marco de este programa de asistencia técnica que proveyó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el año 2018 hasta el 2022, señaló que el incremento de la nómina del IES no necesariamente garantizaba o obedecía a un proceso técnico, y menos aún garantizar una calidad o una mejora institucional, De acuerdo. porque no había sido precisamente técnico. Incluso hay varios informes de la Contraloría General del Estado que han realizado exámenes especiales a los procesos de selección y reclutamiento de personal y han determinado que en muchos casos ha habido funcionarios que no reunían los perfiles previstos por la normativa para ocupar dichos cargos. Y precisamente por todos estos aspectos es que ciertamente es importante también, en virtud del principio de eficiencia, que es el mejor aprovechamiento de los recursos, una optimización para que el IES cuente con el número de funcionarios que realmente requiere. Pero no solo eso, también es importante que haya los mejores funcionarios, que haya procesos de evaluación óptimos, que además de eso haya capacitaciones a los funcionarios para que tenga el mejor talento humano. Ahora, en el caso de este proceso de optimización, debe ser realizado, a pesar de todas de estas particularidades. Ciertamente es importante que todo este proceso tenga sujeción a lo previsto por la normativa, por sentencias de la Corte Constitucional, y que sea técnico para evitar generar afectaciones en la calidad de los servicios y de las prestaciones, como al menos de lo que se puede observar en la cuenta de X, como en comentarios. En el caso de la cuenta de X del IES, ha habido como algunas cancelaciones, según lo que señalaban algunas personas, de citas que tenían, por ejemplo, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Posiblemente será que obedecían a estos procesos, porque se señalaba a través de varios medios de comunicación que a fines de diciembre del año anterior ya se había realizado notificaciones a varios funcionarios, 124 o 125 aproximadamente, en el sentido de que ya no se renovarían sus contratos de servicios Así ocasionales. es. Había personal de salud, médicos, enfermeras, pero también personal administrativo. Entonces, es importante que todos estos procesos sean, vuelvo y repito, técnicos. ¿Por qué motivo? Primero, porque es importante y es fundamental que se sujeten a la normativa, pero además de eso, en función de las necesidades institucionales. Pero también es importante estos particulares, o son importantes, para evitar que el día de mañana, a través de acciones de protección que pudieran eventualmente ser presentadas, si no han contado con los respectivos sustentos técnicos de estas decisiones, pues puedan quedar sin efecto a través de la justicia constitucional. Y esto al final pudiera eventualmente, si no se ha realizado de forma técnica, representarle mayores erogaciones de recursos al Claro. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por indemnizaciones que tendrían que pagar por sueldos no pagados a estos funcionarios. Entonces es importante esto. Aquí también me permito señalar que, por ejemplo, la persona que, por disposición del juez de Quevedo, dentro de una acción de protección, está ocupando el cargo de vocal de los asegurados, el abogado Gómez, en una entrevista que le habían realizado en Diario El Universo, él señalaba que no, a su juicio, según lo que decía, no está siendo precisamente técnico,
este proceso, porque se había Ujú. desvinculado a personas o a personal de salud como tal, médicos, enfermeras, y esto señalaba, según su criterio, que pudiera tener una afectación en la calidad de los servicios, en este caso atención en salud a los asegurados, y podría conllevar a un escenario en el que haya mayores derivaciones a prestadores externos y por tanto mayores gastos para la institución por todos los ámbitos. Entonces, es importante, vuelvo y repito, que este proceso cuente con todos los sustentos, porque sí, hay varios informes de la Contraloría, recomendaciones de organismos internacionales como el OIT, pero deben ser realizados de forma técnica, con sujeción a la normativa para evitar, como suele decir este refrán, que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, Eso es es importante, ¿no? Lo que anota la doctora Patricia Borja, abogada experta en temas de seguridad social. Si bien suena lógico, ¿no? Que una institución que tiene un presupuesto deficitario, es decir, que los gastos del IES en este caso superan sus ingresos, complicando año a año el pago de temas tan básicos, importantes como las pensiones a los jubilados, pues tengan que hacer este tipo de optimizaciones, pero si no se dan de una manera técnica, esto puede complicar aún más la situación financiera del IES, lo cual no sería lo idóneo. En todo caso, está muy claro lo que se intentaría hacer, no hay mayores detalles de este proceso se conoce que se habría desvinculado personas de la Checam, por ejemplo, pero no está muy claro, en todo caso estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo. Ahora, hay otro tema en pendiente, Patricia, y es esta famosa reforma al IES. Eh, Desde hace varios años se conoce que el IES está prácticamente quebrado, sus fondos de pensiones, su fondo de salud, y que hay que hacer reformas. Ha habido procesos de intentos de reformas, ha habido también propuestas, pero nada de eso todavía se ha concretado. Los gobiernos han preferido echar la pelotita para adelante para más allá a ver qué sucede, porque obviamente cualquier reforma podría ser impopular. En todo caso, ya hay un anuncio y el nuevo presidente del IES, Eduardo Peña, ha mencionado que propone una reforma al cálculo de jubilaciones que se enviaría en las próximas semanas. ¿Cómo ve esta situación, esta falta o crisis de liquidez del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? eh, Hace y obliga a estas reformas legales que, según ha dicho Peña, serían progresivas y que va a ser enviada a la Asamblea Nacional. ¿Cómo vemos esta nueva propuesta que eh, hay la intención al menos de hacerla de parte del señor Peña en cuanto a la reforma al cálculo de jubilaciones? Sí, solo un comentario sobre el aspecto anterior que me permito realizar es que, a partir de lo que usted señaló, es importante que este proceso de optimización sea lo suficientemente transparente para que todos los asegurados, los usuarios del sistema de seguridad social, podamos conocer todos estos aspectos sobre procesos de vinculación y demás aspectos. Es importante que haya esa transparencia porque no se conocen ciertamente mayores detalles, solo algunas afirmaciones del Ujú. doctor Peña como Exacto. presidente del Consejo Directivo del IS. Sin más, ahora, en el caso de la pregunta que usted me acaba de formular, pues primero hay que recordar que la Corte Constitucional ha establecido varios parámetros. No ha desconocido ciertamente la Corte Constitucional que en materia de seguridad social se pueden y se deben, si el caso lo amerita, realizar cambios a las condiciones de acceso a las prestaciones, porque obviamente hay que precautelar la sostenibilidad del sistema de seguridad social y en este caso del seguro de invalidez, vejez y muerte. Pero también ha establecido parámetros para evitar márgenes de discrecionalidad y posibles afectaciones injustificadas al ejercicio del derecho a la seguridad social. Entonces, sí, escuchaba al doctor Peña que señalaba que van a plantear una reforma legal a la ley de seguridad social como tal sobre estos aspectos. Pero es importante verificar y ojalá ya sean públicos Ujú. los estudios actuariales Así actualizados es. y específicos del seguro de invalidez, vejez y muerte, porque lo que consta en la página web son los estudios con corte de diciembre del 2018. Los que tienen corte de diciembre del 2020, hay la opción en la página web, pero todavía no se puede descargar ningún documento. Entonces sería muy importante conocer ya los estudios, ojalá al menos al año 2021, aunque se ordenó el año anterior que se realizara unos estudios actuariales, según lo que consta igualmente en una de las actas de sesiones del Consejo Directivo del IES. Pero
ver este sustento para verificar la viabilidad. Ciertamente que hay varias distorsiones en el caso del seguro de pensiones del IES en varias condiciones de acceso a las prestaciones, pero debe tener un sustento en esos estudios actuariales. Y de ahí, pues, entendería que partiendo de la iniciativa normativa, pues seguramente será el presidente de la República quien presentará un proyecto de ley en la Asamblea Nacional planteando una reforma de esta naturaleza a la ley de seguridad social. Pero como usted lo señalaba, pues lamentablemente no se ha tomado en cuenta tantas series de recomendaciones, de informes, inclusive el anteproyecto que presentó la comisión interdisciplinaria creada por el anterior gobierno, que quedaron simplemente como insumos colgados en alguna página web. Claro. Entonces, es importante que haya un análisis, sí, que haya rectificaciones, pero igualmente tienen que sujetarse a los parámetros establecidos por la propia normativa, pero también en las sentencias de la Corte Constitucional, porque no podemos definitivamente enfrentarnos a un escenario en el que el día de mañana, si llegan a entrar en vigencia una serie de reformas, pues se demanda inmediatamente la inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y eventualmente Claro. estas demandas sean aceptadas y tengamos el mismo problema que arrastramos desde el año 2001 con la Ley de Seguridad Social, que tiene muchas disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales y que tuvieron principalmente un mayor impacto en el caso del seguro de pensiones. Bueno, es complejo ese tema, sin embargo, es urgente también y según lo que ha dicho Peña, porque poco se conoce en realidad, él ha anunciado que el primer cambio sería el cálculo de las pensiones para que vayan acorde a los años de aporte, de manera que quien más años aporte al IES pues tendría que recibir más pensión y quienes menos años hayan aportado recibirían menos. Esto es quizás lo único que se conoce de esta futura propuesta que se hará. Sí, y aquí o me permito mencionar que también me parece o al menos me generó una confusión, porque el día de ayer en una entrevista que le realizaron Fuente del Amazonas, señalaba que en 8 meses, pues ya tendrían una propuesta para que pase a ser discutida por la Asamblea Nacional. En cambio de lo que pude observar un poco, o al menos una parte en Ecuavisa, en la entrevista de hoy, más bien había señalado que ya muy pronto eh, van a presentar una propuesta con estos cambios para la fórmula de cálculo o el cálculo de las pensiones jubilares. Entonces, no hay mucha claridad respecto de estos aspectos y creo que sería muy importante que haya una uniformidad, por así decirlo, Claro. en los criterios, en las declaraciones para evitar generar confusiones en la ciudadanía. Pero además de eso, creo que va a ser muy importante que si ya llega a ser presentado un proyecto de ley, pues sea una discusión amplia, pero que principalmente se presente a la ciudadanía cuál es la situación real del seguro de pensiones, porque se mencionan varias particularidades y aquí resalto una afirmación que realizó el doctor Peña en la primera entrevista que le realizaron, fue en Radio Centro de Guayaquil. Él señalaba que fue al día siguiente de que fue posesionado. Él señalaba que le iban a presentar en ese día dos versiones de una misma realidad. Debería ser una sola, realmente, porque no debería haber dos versiones. La una, la del IES, y la otra, la de la Superintendencia de Bancos. Ujú. Entonces, esto es algo que no debería pasar. Creo que es muy importante para que igualmente, debido a que las reformas en materia de seguridad social en muchos de los casos pueden ser consideradas incluso como impopulares, como usted lo señalaba, pues es importante que la población pueda tener conocimiento, todos podamos tener conocimiento de cuál es la situación real del seguro de invalidez, vejez y muerte para discutir estos cambios y, de ser el caso, para precautelar la sostenibilidad, pues incluso poder aceptar estos cambios Claro. sin mayores repercusiones. Pero es importante igualmente partiendo de lo que está previsto por convenios internacionales del OIT y también por la Constitución, este diálogo social tripartito, pero no necesariamente siempre pasa eso en el país. Sí, hay muchos temas que topar, muchas aristas en cuanto al tema del IES y es preocupante y es importante, también es urgente. Veamos qué sucede. Y bueno, yo quiero agradecerle a Patricia Borges, ella es abogada experta en temas de la seguridad social, por darnos su criterio
en torno a estos dos casos, ¿no? Que se están dando con la optimización de la nómina del IES y también con estas intenciones de hacer reformas, en este caso presentar una reforma al cálculo de jubilaciones que se enviaría, según han dicho, en las próximas semanas. Patricia, ¿usted qué expectativas tendría de estas posibles reformas? Porque como mencionábamos, ha habido varios intentos, hay proyectos que están ahí como listos. Y ¿qué se debería tomar en cuenta? ¿Cuál cree que es lo más urgente y lo más importante a la hora de hacer unas futuras reformas al IES? Sí, primero que cuenten con el respectivo sustento técnico, esto es muy importante porque, nuevamente repito, no se puede generar este escenario en el que, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Social que está vigente desde el 2001, nunca llegó a ser aplicado el sistema mixto de pensiones porque fueron Ujú. declaradas inconstitucionales las normas que eran las piedras angulares de este sistema. Entonces, por eso es importante e insisto en que haya este sustento técnico en estudios actuariales actualizados y específicos, como lo ha determinado la Corte Constitucional. Ahora, en el caso del cálculo de las pensiones jubilares, hay varios parámetros. Por una parte, la edad mínima de jubilación, el número de aportaciones, también para la base de cálculo, el número de años que se consideran para calcular la pensión jubilar. Actualmente se considera los 5 mejores años de aportación. Esto también ha dado lugar, Claro, por falta de controles también de parte del IES, a que haya una suerte de aportes irregulares de los asegurados, incrementos de lo que la... se llaman las zapadas. Exactamente, son fraudes realmente a la institución Así es. y todo esto son aspectos que debe prevenir y evitar la institución porque también lo recomiendan organismos internacionales como la AIS. Pero hay igualmente otros parámetros como el coeficiente de cálculo de las pensiones jubilares. Hay pensiones mínimas, pensiones máximas y otros parámetros también. Hay adicionalmente jubilaciones especiales que también tienen algunas particularidades en cuanto a condiciones de acceso a las prestaciones, pero creo que sería muy importante que se analice aquellos aspectos que Ujú. sí pueden ser y que son, de hecho, competencia del Consejo Directivo y que podrían ser modificados de alguna manera a través de resoluciones que puedan ser expedidas por el Consejo Directivo, como por ejemplo lo que respecta a los coeficientes de cálculo de las pensiones jubilares, porque están dados según los años de aportación, pero igualmente con Claro. sustento en estudios actuariales. Y si obviamente ya hay aspectos que requieren o demandan de una reforma legal, pues sí, enmarcarlos en un proyecto de ley de seguridad social. Pero creo que es importante que haya este análisis. Pero además de eso, hay un detalle, y es que la Corte Constitucional el año anterior emitió una sentencia en la que aceptó una demanda de inconstitucionalidad que presentó el IES, que es respecto de la jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento. La Corte no declaró la inconstitucionalidad del beneficio, es decir, que haya esta prestación con condiciones más flexibles, pero lo que sí declaró inconstitucional son varias disposiciones porque en cuanto a las condiciones y a las fuentes de financiamiento para acceder a esta prestación, a esta jubilación especial, no estaban y no están, de hecho, adecuadamente determinadas y lo que señalaba la Corte Constitucional es que para 2020 ya había una quiebra del pago de estas jubilaciones especiales. Entonces, aquí también hay una responsabilidad del IES, ha hecho un llamado de atención. Nuevamente a la Corte Constitucional, Ujú. al IES y a todas las autoridades del Estado por esta falta de atención oportuna a la materia de la seguridad social, pero hay una responsabilidad que tiene el IES y es elaborar el estudio actuarial para establecer condiciones y fuentes de financiamiento óptimas para esta jubilación especial. Y también hay una responsabilidad del señor presidente de la República, y esto es que tiene que presentar un proyecto de ley para dar un financiamiento adecuado a esta jubilación especial y fijar condiciones que sean adecuadas y posibles. Y también en el caso del monto de esas pensiones, también que sean adecuadas en función de todas las demás condiciones. Entonces, este también es un tema que está pendiente. Hay plazos que ha establecido la Corte Constitucional que ojalá sean respetados y acatados por todas las autoridades e instituciones involucradas, pero
en general lo que le puedo señalar es que todo depende de los insumos técnicos que tengan y de la manera como pueda ser transmitido el mensaje a la población sobre la situación real de la institución, porque ciertamente si se mira tan solo en este caso, la resolución que contiene el presupuesto para este año 2024, pues ciertamente al comparar los ingresos con los egresos, pues sí hay varias falencias y si a eso se le añade que justamente una de estas fuentes de financiamiento, que es la contribución estatal del 40%, que no es pagado oportunamente ni en su totalidad, entonces hay problemas mayores para la sostenibilidad del fondo de pensiones del IES. Por eso es que, según lo que se señalaba en algunos medios de comunicación, la reserva administrada por el BIES apenas supera los 5.500 millones de dólares, que comparando con el presupuesto sería un año de pago de pensiones jubilares aproximadamente, o poco menos, de hecho, de un año. Entonces, amerita no solamente reformas legales, también es importante que haya una adecuada gestión institucional, que parte sí por la optimización del talento humano, no solamente en las unidades médicas, Ujú. también hay que analizar todos los cargos de la institución para que haya el número de funcionarios que la entidad realmente requiere. Pero además de eso, contar con sistemas informáticos que sean lo suficientemente óptimos para evitar estos escenarios de error, evasión y fraude a la institución y controles oportunos al cada periodo de aportación. Y también, también es importante que haya, en este caso que le puedo mencionar también, una suerte de mejoras o fortalecimientos, por ejemplo, de la inspección de seguridad social, que son aspectos que, aun cuando pueden verse de forma desarticulada, son muy importantes, porque es fundamental que haya este control óptimo también en articulación con el Ministerio de Trabajo para evitar casos de de personas trabajadoras que no estén afiliadas al IES o casos de personas a las que les están reportando, por ejemplo, un sueldo inferior de aportación y haya aspectos como subdeclaraciones de aportes y situaciones de esta naturaleza, pero también hacer controles a los periodos de aportación y evitar vulnerabilidades de los sistemas informáticos del IES, porque a mí me pareció muy preocupante y lo he señalado en varias ocasiones que el año anterior la Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento a las oficinas del IES en Guayaquil presuntamente, por una investigación por una presunta adulteración de sistemas informáticos del IES para concesión de pensiones de jubilación especial de vejez por discapacidad. Ujú. Entonces es importante que haya también estas mejoras para evitar, vuelvo y repito, vulnerabilidades en los sistemas informáticos y que también la tecnología permita mayores niveles de transparencia, control a situaciones irregulares que pudieran eventualmente presentarse y también para contar con un talento humano más óptimo. Bien, importantes aportes. Gracias a la doctora Patricia Borja, abogada experta en temas de seguridad social. Tenemos que terminar esta entrevista. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Verónica, siempre a las órdenes y gracias por la oportunidad.